Imágenes inéditas esta noche en Vía V. ¿Por qué no redujo? Es que no le doy explicación. Por primera vez podemos escuchar y ver al maquinista del tren de Angrois ante el juez. No estoy tan loco como para no frenar. Solamente me recuerdo ya cuando, Dios mío, la curva, que no la toco. La televisión ha tenido acceso a su declaración y a la de todos los implicados en la tragedia. Cuando me doy cuenta que estoy circulando y que veo a lo lejos la curva y que... Bueno, enseguida vamos a escuchar la totalidad de esas declaraciones, buena parte de esas más de 8 horas de grabación que se han acumulado en el transcurso de la presencia ante el juez de todos los implicados en este terrible accidente, 79 muertos el pasado 24 de julio. Antes les presento a las personas que nos van a ayudar a desentrañar las claves de la actualidad de este día. Carlos Aymerich, muy buena noite. Hola, buena noite. ¿Qué tal de verán? Ben. Ernesto Sánchez Pombo. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Todo bien? Todo bien, sí, el verano tranquilo. En verano aproveché para borrar el disco duro. ¿Sí? Ah, bueno, pues pasaste por Génova y al pasar por ahí se te borró... el mío. No sabía que habían borrado el disco duro en Génova. No, yo borré mi disco duro. A martillazos directamente. Y entonces se descansa mucho. Miguel Ángel Rodríguez, muy buenas noches. Muy bien, con el disco blando en perfecto estado. Miguel Tellado, muy buenas noches. Buenas noches. Pablo Arangüena, muy buenas noches también. Hola, bueno, les decía que enseguida vamos a ver esas declaraciones en sede judicial de los implicados en el accidente de tren de Angrois, empezando lógicamente por ese maquinista, pero vamos a hablar de más asuntos esta noche. Consulta a los padres sobre la lengua, sí o no. El Tribunal de Justicia dice que no, pero la Xunta lo hará, aunque de forma no vinculante. ¿Son los padres los que deben elegir? Ana Pastor no dice tonterías. No puede en política el arte de no decir nunca tonterías. Porque para las risas ya tenemos a la vida de Brian. ¡Sede popular de Judea! ¿Os suena algo? ¿Tal vez al nacionalismo gallego? E a Fronte Popular Galega. Disidentes. La cara más ridícula de Hollande atrajo hoy todas las miradas. ¿Tienen que salir guapos los políticos? Bueno, asuntos de lo más diverso como pueden comprobar, pero ya nos vamos al plató de informativos porque es Uxía Rodríguez la que va a compartir con todos nosotros buena parte o una parte, la parte más sustanciosa de esas declaraciones que por primera vez se van a poder ver en televisión. Adelante, Uxía. ¿Qué tal, Fernanda? Pues como decías, desde ese día 24 de julio todas las miradas han estado puestas en el maquinista. Hoy hemos podido ver y escuchar por primera vez desde el principio hasta el final todas las declaraciones tomadas por el juez Aláez, tanto a Francisco José Garzón, el maquinista, como al resto de testigos e implicados en esa tragedia. El primer interrogatorio a Garzón tuvo lugar 4 días después del accidente, duró 2 horas y en él reconoció su fallo. Se despistó, repitió una y otra vez. Este que vamos a escuchar es un resumen de esa primera declaración. Solamente me recuerdo ya cuando, Dios mío, la curva, que no la toco. ¿Usted había hecho este viaje en más ocasiones? Todas las semanas, varias veces. El producto del siniestro debería circular a 80 km/h, ¿no? Sí. Cuando fue el golpe, no, andaría sobre los... entre 180 y 190, cuando es que no me dio tiempo a nada. Y todo va en que yo tengo que saber que en ese punto tengo que ponerme esa velocidad. ¿Por qué no redujo? Es que no le doy explicación, no lo encuentro yo, eso es que todavía ni lo comprendo ahora, que cómo no vi yo no sé, mentalmente, lo que sea. El sistema de frenado automático no actuó. ¿Por qué? Porque el frenado ¿cómo se llama? En ese tramo lo hago yo, no lo hace la máquina. No lo hace la máquina. El límite está en 200. O sea, si lo hubiera pasado en 204, me hubiera provocado urgencia y frenado automático. Bien, o sea, lo que me dice es que salta o funciona ese sistema de frenado automático al superar los 200 km/h. Sí. ¿En qué estaba pensando usted antes de entrar en ese segundo túnel? Le digo que no lo sé. Si no estoy tan loco como para no frenar. No me cabe duda. En otras ocasiones había cogido esos últimos trayectos, esos 2 túneles. La única vez que me pasó. Y por desgracia. Ya. ¿No se activó el freno en algún momento?
Hombre, pero era inevitable ya. Y que había muchísimos muertos. ¿Cómo sabe usted que había mucho? ¿Había salido usted de la máquina o...? Porque es que a la velocidad que iba y el castañazo eso, es que aunque yo no pudiera ver por atrás, yo sé lo que llevo entre manos y sé que es inevitable, que ahí tenía que haber desgracia, entonces para activar el protocolo de emergencia. Se despistó, pero en ese primer interrogatorio no dijo por qué. Días después, la caja negra reveló que minutos antes de llegar a la fatídica curva, Garzón recibió una llamada de teléfono. En esta segunda declaración que vamos a escuchar, identifica por fin a su interlocutor. Es Antonio Martín Marugán, el interventor que iba en el mismo tren. Yo el teléfono de empresa es parte de mi trabajo. A mí me hicieron una llamada el interventor Perdón, ¿quién hace la llamada? El interventor de tren. No debo coger el teléfono, pero el interventor sí, porque me tiene que comunicar en el estado que va el tren por dentro, porque yo no veo eso. Se puede declarar un incendio o lo que sea. Tiene que comunicar cualquier incidencia. Sí, porque yo soy el máximo responsable del tren. O sea. ¿Qué llamada es la que le hace el interventor a usted? ¿Lo recuerda? La llamada es que si se podría meter el tren ese en la vía desviada de la estación de Puente de Deme, si cabría, para bajada y subida de viajeros, para que los viajeros no tuvieran que cruzar las vías. ¿Colgó usted el teléfono antes de ver la señal? ¿O seguía manteniendo la conversación? Es que no le puedo decir una cosa por otra. No. Cuando empezó a frenar, ¿usted tenía todavía el teléfono activo? ¿O... Cuando frené, no. ¿Ya lo había apagado? No, ya lo había apagado. Cuando me doy cuenta que estoy circulando y que veo a lo lejos la curva y que ya cojo los dos frenos y hago así. Esa llamada es una de las claves de la investigación. El interventor la ocultó en un primer momento cuando habló con la policía. Finalmente terminó reconociendo ante el juez ser el autor de esa llamada. Este es el momento en el que lo confiesa. Le digo, aquí viene usted a contar lo que sepa. Por eso, es su obligación. Es obligación contarnos lo que sepa. Yo creo una de las cosas por las que estoy aquí, digamos, es por la segunda llamada que ha salido. Que yo he hecho. Sí, es correcto. Entonces le llamo, oye Garzón, mira, que llevo gente para Montedeume. Bien, ¿es capaz de situar temporalmente esa llamada? A partir de las 8 y antes de las 9:20. Digo que yo no podía estar hablando por teléfono en el momento del accidente. No puedo precisar si fueron 3 minutos antes, 5 minutos antes o 10. Lo que sí sé es que es a partir de las 8 y antes de las 9:20. Cuando ocurre el accidente, mi teléfono está en el bolsillo. Otro de los testimonios clave es el de Javier Illanes, el maquinista que condujo el Albia hasta Ourense, donde cedió el mando a Francisco José Garzón. Allí le comunicó que no había ninguna incidencia relevante y continuó en el tren como pasajero. Las preguntas de su interrogatorio se centraron en saber si él adoptaría la misma actitud que su compañero, si frenaría o no antes y si atendería la llamada de teléfono. Esto es lo que contestó. Fíjense en lo que responde cuando le preguntan sobre las señales de advertencia en la vía. Usted ha hecho el tramo este de Ourense a Santiago como conductor, manejando, y en el mismo tren, mismo tipo de tren. Con el mismo horario, diferentes horarios, de día, de noche. ¿Conoce usted que hay un cambio, limitación de velocidad llegando a Santiago, verdad? No hay ninguna señal en la vía. No, lo único que hay es en plena vía, donde justo es el 80, hay un cartelón. Sí, pero aquí, a partir de aquí tienes que ir al sí, pero ese es ya el punto kilométrico donde... Nada más. Pero yo lo digo con carácter previo. No hay nada. No hay nada. Francisco José Garzón confesó a los agentes que lo trasladaron desde el lugar del accidente hasta el hospital, que él era el culpable de lo que había pasado. Los encargados de custodiar al maquinista en un primer momento relataron en el interrogatorio todas las conversaciones que mantuvieron con Garzón en las horas posteriores a la tragedia. Íbamos de camino hacia el hospital, pues él iba lamentándose todo el tiempo de que madre mía lo que he hecho, madre mía lo que he hecho, y que, bueno, pues que todo era culpa suya. He sido yo y que despiste, ojalá muriera yo en vez
de la gente que va a haber muerta y sabía perfectamente dónde tenía que haber iniciado el frenado. Pero que no hay, él se justificaba en que no había ninguna baliza que indicaba, que te avisaba con tiempo, o sea que pues, si tú tenías un error, que te avisara eso. Nos llegó a decir que él ya se había quejado a alguien de seguridad de Renfe de que aquella curva no estaba suficientemente señalizada. Las primeras personas a las que vio Garzón fue a los vecinos de Angrois. Evaristo Iglesias y Julio Santiso mantuvieron ante el juez lo mismo que le habían contado ese mismo día a la policía, que el maquinista le reconoció nada más producirse el accidente que había excedido la velocidad permitida. Lo sacamos de la máquina del tren, lo socorremos y lo quitamos fuera de la vía del tren. Lo llevamos para el campo donde estaban todos los heridos. Lo único que decía es que se quería morir. No quería ver eso, que era mejor que se muriera él, que se quería morir, que no quería ver eso, que fuera mejor morir él. Después cuando llegamos ya a la final dijo que venía un poco rápido, que tenía que reducir 80, y fue todas las palabras que me ha dicho a mí. Que yo he escuchado. Y terminamos volviendo a la declaración principal, la del maquinista. Tras imponérsele todas las medidas cautelares, esto es lo que dijo sobre su profesión. Hombre, mi profesión es bonita. Implica muchos riesgos, implica, pero es la que tengo y me gusta. Punto. Con estos vídeos, la tragedia de Angrois vuelve a la primera plana, a nuestra mesa de debate y también, como siempre, a nuestras redes sociales. Ya sabéis que como cada noche podéis opinar aquí en Vía V y para hacerlo solo tenéis que escribir @Angrois. Vía V es la etiqueta que hemos creado para el programa de esta noche y es la etiqueta que tenéis que utilizar si queréis que vuestros comentarios aparezcan en la parte de abajo de vuestras pantallas durante la tertulia. Como cada noche, recuerdo también que las vías de comunicación están abiertas en Facebook o que si preferís podéis mandarnos un email a diav@vtelevisión.es. Desde este lado nos comprometemos a que vuestros comentarios aparezcan como cada noche durante la tertulia de Vía V. Fernanda. Gracias Marina, gracias Lucía. Bueno, Ernesto, aquella noche compartimos mesa, que el 24 de julio, después de escuchar lo que acabamos de escuchar, no sé qué se te ocurre. Pues mira, he vuelto un mes y pico un poco atrás, ¿no? Y se te pone muy mal cuerpo. Lo que ocurre es que todo este tiempo que ha pasado desde entonces, Fernanda, a mí al menos me revela que el maquinista cometió un error, pero que ahí hay una cadena de errores, hay una situación denunciada con anterioridad de que esa curva no estaba en buenas condiciones, hay una carencia de balizas de señalización de reducción de velocidad, hay una carencia de otras señalizaciones, en fin, yo creo que el juez que ha hecho un auto extraordinario, lo comentábamos aquí, un auto muy bueno sobre el accidente, yo creo que no tengo la menor duda de que va a llegar hasta el final. Y yo creo que ahí se va a descubrir las continuas, no sé si llamar ilegalidades, irresponsabilidades, prisas, falta de... No sé cómo llamarlo, de verdad, Fernanda, pero yo creo que esto no es un caso que quede en manos de únicamente, que pueda quedar en manos de este maquinista, a pesar de que, insisto, él mismo lo reconoce, es la primera persona que comete un error. Pero hay un dato, no sé si os fijasteis, que es tremendo, es que dice, es que yo no sé explicar lo que pasó, o sea, es que no sé qué pasó, no sabe explicar. Bueno, pues mira, no podemos meter, lo dije y lo reiteré siempre, lo dijimos aquella noche aquí, no podemos poner la vida de 270 y tantas personas en manos de una persona que todos tenemos errores en nuestro trabajo, todos hemos cometido errores y todos los seguiremos cometiendo. Y este accidente, desde luego, debería de servirnos, aunque ya sé que siempre está bien esto de sumarse al carro una vez que han pasado las cosas, pero debería servirnos para tomar medidas y, sobre todo, yo creo que hay que pedir responsabilidades a quienes, si es cierto que se adelantaron las inauguraciones, si es cierto que se quiso ahorrar dinero en medidas de seguridad, hay que exigir las responsabilidades y llegar al fondo de la cuestión. Hay otros medios de transporte que dependen de una persona. Efectivamente, un conductor de autobús depende de la seguridad. Hay aviones, tú lo sabes, que salen con 20 pasajeros y tienen muchas más medidas. Claro, pero quiero decir que aquí el problema que parece que estamos descubriendo, y recuerdo que esa noche estaba con nosotros el exministro de Fomento, es que se nos han contado cosas que no eran exactamente ciertas, incluida la realidad hace parecer de que esto no era una línea de alta velocidad, como rápidamente después del accidente se apresuraron a matizar, ¿no, Carlos? Sí, vamos a ver, eu creo que hai, primeiro, do punto de vista humano, pois é difícil, non poñerse no sitio do conductor, arrepíntese inmediatamente, recoñece o que pasou, pero tamén na última declaración que escoitamos di
a miña profesión implica moitos riscos, por tanto, el estaba nunha situación de risco, el asume unha responsabilidade, iso ten que ter pois, bueno, unhas consecuencias. Pero tamén, polo que estamos vendo... que el vai pagar consecuencias, estamos claro. todos claros. Xa se está pagando, humanamente xa se está pagando por lo que vemos, non, a súa situación. Que sucede? Que o di o propio auto do xuiz Aláez, non? Que aquí hai moitos máis responsables, hai unha concurrencia de responsabilidades, hai o que diríamos en termos de dereito, pois un funcionamento anormal dun servizo público, porque as medidas de seguridade que tiña que haber non estaban, porque hai modificado no contrato, aínda non sabemos, verdade, con que consecuencias, porque, en fin, a propia administración recoñece, o propio Ministerio de Fomento, que as cousas non estaban como debían estar, porque despois do accidente puxéronse en funcionamento medidas que, home, podían estar en marcha, verdade, podían estar funcionando antes do día 24. Pero que aquí hai unha concurrencia de responsabilidades e de orientación e, digamos, de cores políticas diversas, comprobouse hoxe no Parlamento Galego, porque hoxe Partido Popular e Partido Socialista votaron en contra de que se constituíse unha comisión de investigación no Parlamento Galego. Entón, se non hai nada que ocultar, se realmente o que interesa é luz e taquígrafo sobre o que pasou, coa idea de que non volva a pasar, por que uns e outros e uns non queren que isto se investigue? Cando o propio xuiz Aláez recoñece, nos no xulgado temos que investigar o que é a responsabilidade penal e o que é a responsabilidade civil pois derivada, non, deses ilícitos. No Parlamento haberá que derivar e esclarecer responsabilidades políticas e os medios de comunicación é asociado que lle corresponde. Non sei, hai un diputado aquí do Partido Popular que nos diga por que votaron en contra. Miguel? Bueno, yo creo que es evidente que estamos ante una gran tragedia que conmocionó a toda Galicia, que es un tema que hay que tratar, bueno, pues con la necesaria sensibilidad, ¿no? Y que yo creo que el mejor homenaje que se le puede hacer a las víctimas es que después de este accidente se tomen medidas para que en circunstancias similares no vuelvan a ocurrir este tipo de accidentes, ¿no? Fomento está colaborando con la instrucción judicial para que se avance en la investigación, ¿no? La realidad es que hay 3 investigaciones en marcha en estos momentos. Hay una investigación judicial, hay una investigación administrativa por parte del Ministerio de Fomento y, por último, hay anunciada una subcomisión en el Congreso de los Diputados que abordará esta cuestión. A mí me parece bueno, pues que se están abordando las investigaciones suficientes para abordar todos los parámetros, el judicial, el administrativo y el político. A mí lo que sí me preocupa es que hay quien pretende sacar tajada política de este asunto, y ahí están las declaraciones del señor Beiras, cuando aún no estaban enterradas todas las víctimas, en las que, bueno, pues ya señalaba de quién eran los muertos. Y yo reivindico prudencia para tratar este asunto, porque me parece que es crucial, por respeto a las víctimas, a sus familias, a todos los afectados, ¿no? Efectivamente, yo creo que hay que profundizar en lo que ha ocurrido, ¿no? Y es evidente, sucede en muchos casos, donde la vida de unas personas está en manos de una sola persona. Sucede en un barco, sucede en un avión, sucede en un tren, bueno, pues, y sucede en un quirófano, ¿no? Por lo tanto, esa es la situación. Es cierto que si se pueden implementar sistemas que mejoren la seguridad, pues hay que hacerlos. Y es evidente que estamos en el caso de un tren de alta velocidad, que es un tren híbrido, ¿no? Que un tramo de esa vía es alta velocidad y otra es, bueno, pues velocidad alta. No cumple los estándares de la alta velocidad y que por lo tanto conviven 2 sistemas de seguridad, bueno, pues que según parece hay fallos, hay fallos en la compatibilidad de esos 2 sistemas. Pues yo creo que en eso es lo que hay que avanzar. Volviendo a la comisión de investigación, la negativa, hay una cierta sorpresa, yo creo, en la opinión pública en el hecho de que en este asunto estén de acuerdo el Partido Popular y el Partido Socialista cuando es inaudito el consenso entre los 2 grandes partidos pues, últimamente. Y ya no hablo de la capacidad de la Cámara Legislativa, que nos representa a todos los gallegos, de esclarecer los hechos concretos del accidente, que probablemente... Yo respondo perdona, la gestión que se ha hecho de la construcción de esa infraestructura y si realmente los gallegos nos hemos desayunado con alguna que otra mentira, que parece que sí. Vamos a ver, el Partido Popular tiene un criterio que lo sigue habitualmente, que es donde hay una investigación judicial, que no se cree una comisión parlamentaria para abordar ese asunto. Si el Partido Socialista tiene criterios distintos en situaciones distintas, que lo responda al Partido Socialista. Desde luego, el criterio del Partido Popular es no interferir con comisiones parlamentarias en cuestiones que están judicializadas. Y a mí me parece que es correcto, ¿no? Y yo vuelvo a lo mismo, es evidente que en ese tramo había que ir a 80 km por hora y desgraciadamente el tren iba a 190 km por hora. Y que la función del maquinista pues
fundamentalmente se limita a controlar la velocidad del convoy. Es que esa es la función principal de un maquinista, ¿no? No, pero si y yo no quiero cargar las tintas que... sobre el maquinista porque yo creo entiendo que debe estar pasando una situación personal terrible. Si yo tengo la sensación de que pues nadie le resta responsabilidad a la actuación del maquinista. O sea, que hubo un error del maquinista, yo creo que esto lo tenemos todos asumido y es lo que decíamos. Seguro, o sea, fijo que el que va a pagar las consecuencias seguro va a ser él. La pregunta es si hay más responsables, si hay otros responsables. Pablo, ¿tú crees que hay más responsables? Yo creo que sí, yo creo que todo lo que se va sabiendo, todo lo que va saliendo a la luz, todo apunta y todo abunda en el sentido de que la responsabilidad no es exclusivamente del maquinista, pero es que yo diría que casi intrínsecamente es que no puede ser exclusiva del maquinista, porque no puede ser que en un tren en el siglo XXI, no vamos a decir que sea de alta velocidad o de velocidad medio alta o no sé qué, pero bueno, es un tren que se supone que es moderno, que se ha instalado y que vivimos en un país, insisto, en el siglo XXI y un país del primer mundo. No puede ser que todo dependa de que frene el maquinista o no frena, es decir, tiene que haber algún sistema de seguridad más, ¿no? El propio auto del juez apunta en esa dirección. El juez ha llamado como imputados a los responsables de seguridad de Renfe, me parece que eran los de Renfe, los de Adif. Sí. Bueno, eso quiere decir que el juez está, digamos, considerando que hay indicios de que han fallado los sistemas de seguridad, ¿no? Y insisto, todo apunta a lo que se va sabiendo en ese sentido. Nadie duda de que el maquinista es el responsable directo, inmediato del accidente. Él mismo lo reconoce, pero tiene que haber algo más. La diputada del PP de la Asamblea de Madrid, que por cierto viajaba en ese tren, en un momento determinado dijo que alguien tendría que asumir la responsabilidad. Sí. Yo creo que por ahí van los tiros. Vuelvo a reiterar, ha llamado a los responsables de seguridad como imputados, no los ha llamado como testigos. Cuando van como imputados quiere decir que no van allí a testificar, que van porque hay indicios de que pueden ser responsables de ese delito. Bueno, ¿no? pues esa imputación a los responsables de seguridad a la que aludes, Pablo, y que fue exclusiva de La Voz de Galicia, nuestro compañero Pablo González, que está haciendo un estupendo trabajo en la investigación periodística de este asunto, que es otra de las investigaciones, bueno, pues tiene otro capítulo que es el que leíamos hoy en las páginas del periódico y que tiene que ver precisamente con la convicción que Renfe tenía ya hace mucho tiempo de que había fallos de seguridad en ese tramo y que tenía la intención de haber solucionado hace un año. El resultado, la evidencia ha demostrado que no lo resolvió. Son documentos presentados ante el juez por el Adif y que dejan al descubierto el por qué el Albia 730 viajaba con un sistema menos seguro, el ASFA, y había desconectado el RTMS ETCS. Según avanza La Voz de Galicia, las misivas en las que se detecta el problema de seguridad datan del 25 de junio del 2012. En la primera, el entonces director de seguridad en la circulación de Renfe advierte de la situación y solicita un parche temporal. Ha puesto de manifiesto la aparición de fallos del sistema en las transiciones STME, BICAP, ETCS de la línea de alta velocidad Ourense-Santiago, fallos que están siendo estudiados por el fabricante. Se autoriza la circulación de los trenes autopropulsados con la protección del ASFA digital por la citada línea. La opinión de esta dirección es favorable, bien entendido de que se debe instar a Bombardier a que en el plazo de un mes proceda a la corrección de los fallos de la versión. La respuesta de la Adif con el visto bueno vía correo electrónico llega en el mismo día. No presentando en ningún momento problemas de seguridad, se autoriza a la desconexión del sistema ETCS en trenes S730 para la circulación por la línea 082 Ourense-Santiago. Pero lo que se instaba a solucionar en el plazo de un mes sigue sin solventarse a día de hoy, más de un año después. El sistema descartado habría dado un aviso adicional al maquinista, mejorando su ubicación, monitorizando la conducción y forzando el frenado en caso de error humano. Bueno, o sea, que quiere decir que hace un año Renfe ya sabía que había problemas con los sistemas de seguridad y por insistir también en la información que hoy publica Pablo, decir también otro supuesto pacto de silencio que estaría existiendo, en este caso no político, sino con las diferentes empresas que tienen que ver con la circulación de trenes en este país. Hay un blog referido por Pablo, que al parecer es un referente dentro de este mundo, que se llama Alta Velocidad, y en el que denuncian un pacto de silencio que estarían suscribiendo Renfe, Adif, Talgo y Bombardier sobre el famoso sistema RTMS, con la intención de que no se aclare y no se especifique de una forma nítida qué es lo que pasaba con estos sistemas de seguridad, porque lo que sí ya sabemos todos desde el primer día casi es que el RTMS hubiera evitado el accidente porque habría frenado de una forma automática. Miguel. Sí, de hecho el RTMS es un sistema relativamente nuevo, ¿no?, que estaba todavía medio en implantación y tal. Yo
Creo, primero, felicitaros por el documento informativo, porque me parece de una relevancia muy importante en todo este suceso, desgraciado suceso. Es conmovedor escuchar la declaración del maquinista y las sucesivas declaraciones, y despejan algunas dudas, ¿no?, iniciales. Yo creo que en una situación tan grave como esta hay cosas que se tienen que hacer muy rápido y cosas que se tienen que hacer con la debida pausa y con la debida calma, ¿no? Todos estamos de acuerdo en que es necesario depurar todas las responsabilidades, pero yo creo que eso sí que se debe hacer con pausa, porque nos falta conocer, vamos conociendo muchas cosas, ¿no? Y esto es importante también, la celeridad con la que conocemos las cosas. Pero yo creo que hay 3 estadios que son fundamentales. Lo primero es actuar con rapidez para corregir todo aquello corregible a partir de la experiencia ingrata y dramática que se vivió en Angrois. Y no hacerlo sería absolutamente grave. Lo segundo es conocer todas las aristas posibles después de un suceso de este calibre, sobre qué pasó, por qué pasó, qué había, qué no había, y declaraciones, estudios puestas en conocimiento de la gente, de documentos internos, van despejando muchas dudas y seguramente habrá otras que vayan saliendo. Y lo tercero, yo creo que es evitar una politización, por el lado más electoralista de la palabra politización del asunto, ¿no? Porque eso sería... La ventaja de esto, ¿sabes cuál es? Que los 2 partidos están implicados en el asunto, entonces a lo mejor la politización no se produce. Antes hablabas, creo que Miguel... No, quiero decir que aquí hubo un ministro de Fomento que era el Partido Socialista y en estos momentos hay una ministra de Fomento que es el Partido Popular. Pero yo creo que hay ámbitos que no conviene saltar, ¿no? Yo creo que había sido Miguel el que había dicho, es decir, hay claramente un ámbito judicial que hay que respetar y que hay que, digamos, alimentar de todo lo que precise, y hay un ámbito político, ¿no? Pero el ámbito político, la duda es si está en Galicia o está en Madrid. Yo creo que Madrid ha abierto suficientemente rápido bastantes vías de puesta a disposición del juzgado y puesta a disposición del Parlamento testimonios y documentos. Creo que hay que agotar esa vía, y me da la impresión de que abrir un debate político en el Parlamento de Galicia sobre este asunto en este momento podría convertirse en un debate electoralista más que en un debate efectista. As eleccións galegas. Como se pode decir que é un debate electoralista? Insisto en que... Vamos a ver, no Parlamento Español o que se abre unha subcomisión, non unha comisión de investigación, exactamente unha subcomisión como cando se abrira a do Prestige. Non é unha comisión de investigación. A xente non vai e non está obrigada, por exemplo, a comparecer, non está obrigada a decir a verdade, etc, etc, etc. Nin a documentación que se entrega. Entón, a resposta política, eu creo que hai unha resposta política, e o dixo a deputado do Partido Popular de Madrid, eu xa non sei se é porque esta é de Aguirre, outro, creo que non vai por aí a cousa. Aquí tiña que ter dimitido alguén, e non dimitiu ninguén despois de casi 80 mortos. Seguinte resposta política, home, hai que dar explicacións. Por que se é un problema, efectivamente, que viña da época do PSOE, pero que se advirte, estando xa Ana Pastor de ministra de Fomento, e o Ministerio de Fomento non fai nada, até 2 semanas despois do accidente, que sí, pon as medidas de seguridade que debían estar postas antes. Fagoche unha pregunta. Que pode aclarar o Parlamento Galego sobre a execución da obra, os distintos procesos de execución da obra, que non poda aclarar o Parlamento de Madrid? Pero, Miguel, vouche decir o que? Eu lembro que no Parlamento Galego, naquel momento en que estaba, penso que foi ano 2004-2005, non? Gobernando Fraga, un goberno do PSOE en Madrid. Creouse unha comisión polo Plan Galicia, lembrades? Que se facía o seguimento das obras, aquí falta este contrato, falta este outro. Pois pode facer exactamente o mesmo agora o Parlamento Galego. Falamos de fiscalización, digamos. Claro, por qué? Porque en Madrid non van estar pendentes, verdade, do que pasou aquí, das promesas que se fixeron aquí por parte de uns e de outros, de por que se modifica este contrato, o diñeiro que se dixo que se iba a meter, meteuse, non, de que maneira. É dicir, en Madrid van porque, como lle interesa ao PSOE e como lle interesa ao PP botar terra en riba do asunto, unha subcomisión pecharase en calquera momento, en Galiza sí, porque onde está realmente o problema? Non hai nada relativo a este asunto que non pasaba polo Ministerio de Fomento. Bueno, sí, pero o problema está aquí.
todos los debates parlamentarios se pueden tachar de electoralistas. Es decir, el Parlamento tiene que debatir lo que tiene que debatir, esto es un tema de actualidad, es un tema capital. Lo que es diferente es el asunto. No, pero el tema es absolutamente capital. Mira, y después Miguel, el otro Miguel Tellado, pide prudencia. Yo estoy de acuerdo contigo en que hay que pedir prudencia, pero hay que pedir prudencia para todos. Desde luego. Porque tú pusiste el caso de Beiras, no, pero tú no la pediste, Miguel. Tú pusiste el caso de Beiras y no pusiste el caso desagradabilísimo del ministro del Interior, ese señor que estamos padeciendo, que se llama Jorge Díaz, que llega a Galicia a las 4 o 6 horas del accidente y señala directamente al maquinista. Y es la prudencia, la clase política es la primera que tiene que tener prudencia. Y eso no lo hizo la ministra de Fomento, lo hizo el ministro del Interior, que no le correspondía. Recordamos todos, cuando llega a Santiago, da las primeras declaraciones, dice, bueno, es que hay síntomas evidentes, signos evidentes de que el señor maquinista y tal... No, la prudencia la vamos a tener todos, pero la clase política, de verdad, no podéis ampararos en un accidente para decir que no sé quién no es prudente. A lo mejor no es prudente nadie, Y ante un caso de estos, lo único que pide la sociedad es que se investigue y que se mire. Y de verdad, mira, de verdad, para los que andamos por la acera, y como digo yo, somos unos pinganillos, nos resulta casi inexplicable que por una vez, lo decía antes Fernanda, el Partido Popular y el Partido Socialista, que coño, no os dais ni los buenos días, os pongáis de acuerdo en un tema de tan... Pues yo lo único que te puedo decir es que el Partido Popular no ha cambiado de criterio, no, pues probablemente no te lo estoy siempre ha mantenido, que es que cuando hay una investigación judicial no se abre una comisión de investigación. Eso es falso. ¿No? Tú reclamas una comisión de investigación en el Parlamento de Galicia. Lo cierto es que las comisiones de investigación servirían para elevar una serie de recomendaciones al gobierno autonómico, que no tiene competencias en el diseño del tren de alta velocidad. Por lo tanto, tiene más sentido que sea una subcomisión del Congreso de los Diputados quien eleve recomendaciones al Ministerio de Fomento, que sí dirige la política ferroviaria de este país, ¿no? Por lo tanto, yo creo que el foro de esa comisión de investigación está en Madrid, no en Galicia. Pero que esa non é yo lo veo clarísimo. Otra cosa es que, por criterios políticos, el Bloque Nacionalista Galego y AGE crea que la comisión tiene que estar en Galicia, porque también creéis que las competencias ferroviarias tienen que estar en Galicia. Pero lo cierto es que no están en Madrid. Sí, en Madrid se está diciendo que lo de Madrid no es una comisión de investigación. Depende del Ministerio de Fomento. En Madrid se gestionan moi ben as competencias ferroviarias, estámoslo comprobando. Levamos anos comprobando que Madrid gestiona moi ben todo o que se refire ao ferrocarril en Galiza. Creo que as probas están aí. Pero aparte diso, é que é falso. Claro. O Partido Popular pediu a creación dunha comisión de investigación no ano 2006 e tiña razón, e a comisión creouse en plena vaga de incendios cando había investigacións judiciais, por exemplo, sobre a morte de varias persoas nun incendio en Cotobade. E o Partido Popular pediu unha comisión de investigación. Creouse a comisión de investigación. Verdade? Por tanto, do Partido Popular depende. E iso de que non isto ten que investigarse en Madrid, non, porque xa pusen antes o exemplo da Comisión do Plan Galicia. Bueno, non eran competencias de Madrid, pero creouse aquí... En el Plan Galicia intervenía también la administración autonómica. Pero era para fiscalizar os contratos que dependían de... Bueno, déjame, Pablo, déjame un momento porque vamos a escuchar otro testimonio casi tan brutal como los que acabamos de oír. Ayer ya teníamos ocasión de escuchar una parte, pero hoy la tenemos completa, que es esa llamada telefónica que el maquinista realiza a los controladores de Atocha para comunicarles que ha tenido un accidente y en la que, bueno, comunica sus primeras impresiones, revelando que en esos momentos no es consciente del alcance que finalmente iba a tener el accidente. Atocha. Debe de haber heridos muchos, porque está volcado, no puede salir de cabina. Vale, tranquilo, magrista. La tenía en verde y me despisté y ¿cómo se llama? Y tenía que pasar a 80 y pasé a 190, una cosa así. Vale. Es que eso ya lo dije a de seguridad, ya que eso era peligroso, que un día nos íbamos a despistar y nos lo íbamos a tragar. Me pasó a mí, ay Dios mío. Pero eso ya se lo tenía dicho al de seguridad, que eso era muy peligroso. Somos humanos y se nos puede pasar. Es que eso es inhumano, esta curva. ¿Entiendes? O sea, es que con una luz y precaución, es que no puede ser, hombre, que hagan estas cosas, hombre. Y dice, es que el maquinista tiene que estar eso. Y sí, pero somos humanos. Es mi conciencia y los pobres viajeros. Es que yo no me... Es que no... Me cago en 10, es que no puedo.
Tú procuras tranquilizarte, mira si puedes ayudar a alguien o algo. Sí, pero si no puedo salir de cabina. No puedes salir de cabina, espérate. No tengo fuerza. No te preocupes. Porque me duelen las costillas. No puedo. Vale. No puedo romper ni la ventanilla. Ay, Dios mío. Ay. Tranquilízate que llegan ahora las ayudas. Ay. No puedo ayudar a nadie. Mi conciencia es solo por el viajero, joder. Es que no puede ser. Me cago en Dios. Te estaba mirando a ver si había alguna cámara, pero te debiste llevar también alguna columna por delante, ¿no? Sí, porque he volcado. Sí. He volcado. Sí, tienes que irte cerca de la otra vía. Sí, he volcado, o sea, no... Joder, Dios mío, pobres viajeros. Ojalá no haya ningún muerto. Esperemos. Ojalá, me cago en 10, si no mi conciencia. Dios mío, me cago en 10. Dios mío, pobres viajeros. Te dejo tranquilo a ti. También, venga. No, tú tranquilo, tú relájate tú y si tengo algo que preguntarte te llamo a este teléfono, ¿vale? Venga. Activado el protocolo. El teléfono mío no sé dónde está. No te preocupes, que te llamo a este teléfono, si hace falta. Venga, vale. Ahora. El teléfono mío no sé dónde está, le dicen en esos momentos al controlador de Atocha. Como saben, ese teléfono fue buscado insistentemente hasta que finalmente apareció en una inspección posterior. Pablo. Yo creo que las distintas comisiones tienen finalidades diferentes. La investigación penal tiene una finalidad de esclarecimiento de si hay responsabilidades penales, en concreto un posible delito de homicidio por imprudencia, y se va a parar ahí, es decir, no va a delimitar más allá de si hay responsabilidades penales. Cuestión diferente son las responsabilidades políticas, y en ese sentido, así como cuando fue el accidente yo dije que no me parecía el momento de que se creara ya una comisión de investigación parlamentaria, yo creo que en este momento sí. Yo no sé si en Madrid, en Galicia o en ambos lugares. No creo que sean incompatibles y no creo que sea incompatible que haya una investigación parlamentaria o una comisión en el Parlamento Nacional y una comisión en el Parlamento Gallego. Incluso creo que sería bueno contrastar sus conclusiones, porque a veces contrastando conclusiones de comisiones diferentes se llega a su vez a conclusiones interesantes. Pero en tercer lugar está la comisión técnica, que finalmente yo lo que querría es que de todo esto salieran recomendaciones de seguridad, que por cierto no suele suceder en estos casos, porque reiteradamente nos encontramos quien dice que, por ejemplo, con el accidente del Prestige, pues no hubo ese tipo de conclusiones de seguridad que se llevaran a la práctica, ¿no? En el caso de Spanair, bueno, lo que se constató allí fue que había graves deficiencias de seguridad, y yo no sé si ha cambiado esa situación, tengo serias dudas de que haya cambiado. En todo caso, al hilo del documento este que acabáis de sacar, que viene a decir, y que por cierto me parece muy relevante, en junio de 2012 ya se conocían las deficiencias de seguridad, ¿no? Y yo me sumo a lo que decía la diputada del PP, pero en este caso con más conocimiento de causa. La diputada del PP decía que alguien tendría que dimitir. Yo soy un ferviente entusiasta y partidario de las dimisiones como mecanismo de higiene política y democrática. Yo simplemente pido que, a la luz de este documento y de todo lo que se va sabiendo, pues efectivamente que alguien dimita. Si no lo hace por ética, pues que lo haga solamente por estética, que es una cuestión que en política democrática, la estética también es muy importante. No, pero tú vives muy frustrado, por favor, porque viste alguna dimisión que últimamente. vaya dimitiendo. No, por eso, es que tengo mono de que alguien dimita. Pero no lo vas a seguir teniendo, de verdad, porque fíjate además lo que estamos hablando. Estamos hablando de que inmediatamente que se plantea crear comisiones para investigar, para ver, para hablar, inmediatamente los dos grandes partidos de este país empiezan a tirar balones fuera. Entonces no vas a ver dimitir a nadie, no vas a ver ninguna dimisión, porque ya verás como cuando empiezan las responsabilidades de por qué se inaugura esa obra, por qué se cambia de alta velocidad a velocidad alta. ¿Cuándo se hacen todos esos cambios? ¿Por qué no se ponen las balizas? Ya verás que rápidamente va a quedar todo en nada. ¿Qué pasó con el accidente de Spanair? ¿Qué pasó con el accidente de Spanair? Déjame que tengo una persona, un invitado al otro lado del teléfono. Antolín Sánchez Presedo, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Fernanda. ¿Qué tal? Eurodiputado del Partido Socialista, que hoy ha tomado una decisión, ¿qué es cuál? Pues plantear a la Comisión la necesidad de que evalúe lo que ha sucedido en el accidente en las proximidades de Santiago y que contemple la posibilidad de una revisión de las normas técnicas europeas en materia de transporte ferroviario. ¿Tiene la impresión de que puede haber fallos o simplemente lo que quiere es que se comprueba que no haya fallos en la red ferroviaria europea?
Bueno, aquí, como usted sabe, hay dos posibilidades, o decir que el maquinista tiene toda la responsabilidad, y la responsabilidad del maquinista es solamente en los sistemas, digamos, menos avanzados, o tratar de identificar otros fallos que deben corregirse. Y precisamente en Europa lo que se quiere es construir un espacio ferroviario europeo que sea en base a la interoperabilidad de los sistemas. Hay que asegurar, en primer lugar, que las infraestructuras reúnen unas adecuadas especificaciones técnicas, el material rodante también, y que existen unas condiciones de mando, de control, de señalización, de suministro de energía que permiten responder a los distintos problemas planteados. Y para que Europa sea interoperable, pues es necesario que se efectúe una adecuada transición entre sistemas distintos de seguridad y entre infraestructuras de alta velocidad y de carácter convencional. Y por todo esto pensamos que lo que tiene que servir este accidente es para aprender y que no se vuelva a repetir. Y por eso pensamos que la Unión Europea, que tiene expertos internacionales, pues debe actuar, examinar lo que ha sucedido, porque está en juego la seguridad de los viajeros, la calidad de la industria y luego la reputación del transporte ferroviario en Europa. El accidente con más muertos que tenía lugar en España desde el año 1944, usted que forma parte de la Cámara Legislativa Europea, ¿cómo se encajó en el corazón de Europa este accidente? Bueno, ¿qué se interpretó? ¿Qué se dijo aquellos días? Bueno, fue una gran conmoción. Yo, además, el día del accidente, pues estaba en Londres y pude comprobar que todos los informativos, era la primera información, luego tuve la posibilidad de estar con otros países de la Unión Europea en los días siguientes, y la verdad es que ocupó una gran atención informativa, porque fue un hecho que provocó una gran consternación y evidentemente pues planteó la necesidad pues de examinar a fondo cómo funcionó el sistema ferroviario para asegurar que en Europa los transportes pues sean seguros y que tengan unos altos estándares de calidad. Y es evidente Sí, perdón, dígame. Sí, que la Comisión Europea pues es evidente que tiene que tomar cartas en el asunto, porque uno de los grandes objetivos es conseguir un transporte ferroviario europeo que no se limite solamente a las redes de alta velocidad, sino que cree un auténtico sistema de redes europeas que incluye tanto las de alta velocidad como las convencionales. Bueno, uno de los miedos principales que se tenía aquí en España es que este accidente cuestionara pues el buen hacer de la alta velocidad española. En la Unión Europea, por lo que usted sabe, ¿alguien está poniendo en duda, en solfa, el modelo de alta velocidad que existe aquí en España, que como sabemos es uno de los países del mundo que más kilómetros de alta velocidad tiene? ¿Se está poniendo en duda el modelo español desde Europa, quiero decir? No, en absoluto, porque la alta velocidad española lo que cumple son las especificaciones europeas. En ese caso no hay una normativa distinta. Lo que se está poniendo en cuestión es precisamente los estándares ferroviarios europeos. Ya existe una directiva del año 96 que regula la alta velocidad y existe una directiva del año 2001 que regula las redes convencionales, y hay una revisión que se ha producido en el año 2004, y lo que estamos planteando es que durante estos años, desgraciadamente, se han producido un número importante de accidentes en Europa. El más grave ha sido el que ha ocurrido en Galicia, y todo esto debe llevar a una reflexión muy profunda de qué características tiene que tener la infraestructura, qué características tiene que tener el material rodante, cómo aseguramos la coherencia, cómo aseguramos la idoneidad de todo el material que se va a utilizar antes de su puesta en servicio, y cómo aseguramos que proporcionamos la mayor seguridad con unos costes razonables a todos nuestros viajeros. Bueno, pues Antolín Sánchez Presedo, europarlamentario del PSOE, muchísimas gracias por atendernos. Queríamos compartir con usted esta iniciativa. Muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias, Fernanda. Muchas gracias. Querías ir acabando ya? Unha cuestión, vamos ver que a mí pareceme moi ben esta iniciativa, o que non é unha vía rápida, non? Porque, en fin, a revisión dunha norma europea pois leva o seu tempo. Tendo en conta, ademais, que hai eleccións ao ano próximo, pois, en fin. Será electoralista, ademais, polo que se comentaba aquí, pero, ademais, hai que decir que na elaboración das normas europeas é onde estas empresas e este tipo de lobbies europeos máis influencia teñen, por tanto, en fin, pois, como diría outro, largo me lo fiáis. Pero hai unha cuestión. Entón eu xa non entendo nada, é dicir, que o PSOE, a través de Antolín Sánchez Presedo, quere que se investigue en Europa, pero en Santiago non. Eu xa non entendo nada.
bueno, el dice sí que hai que ver o que pasou, que se revise, que hai que investigar e hai que revisar. Que se revise la seguridad, bueno. O sea, que o PSOE di, investigamos en Europa, que eu saiba tampouco ten competencias exactamente sobre isto. No, porque serán estatais as competencias, supoño, non? Polo que se dice aquí, sí. Pero unha directiva europea para sí, no, claro. Pero o Parlamento galego non ten interese ningún no que pasa en Santiago, na curva da Grandeira non ten... Sobre o funcionamento da alta velocidade. Bueno, permitidme, vamos a... Ti crees que no Parlamento galego estas cousas é mellor que non se discutan? No, yo lo que he dicho es que el Parlamento de Galicia no legisla sobre el funcionamiento de la alta velocidad. Non ten que intervir, non ten interese o povo galego en que se investigue esta cuestión. Lo cierto es que la situación en la que estamos es que el AVE llegó a otras comunidades gracias al impulso de gobiernos socialistas mucho antes que Galicia, y en Galicia tenemos lo que tenemos. ¿Te das cuenta de que nos podéis sustraer a la etiqueta de socialista, no sé qué y tal? O sea, el AVE llegó como llegó, o sea, me da igual. Me da igual cómo llegó el AVE, es decir, a mí me da exactamente... No, me parece muy bien, y además sabes... Pero sabes que me encanta. No, pero es que me encanta tu opinión. Me encanta tu opinión. Yo lo que quería decir antes de que me interrumpieses es que la lástima es que el AVE aún no haya llegado a Galicia plenamente, que estamos en el año 2013. Pero mira, tú ¿Cuándo llegó? No, perdona. ¿Cuándo llegó a Andalucía? ¿Cuándo llegó a Andalucía? Me da igual, cuando llegó a Andalucía. Pues claro, yo lamento que el señor Sánchez Presedo no le haya pedido al gobierno anterior la celeridad suficiente para que hoy tuviésemos un AVE definitivo en Galicia, porque el gran problema en el que nos hemos encontrado es que hay un trozo de AVE, el resto es vía convencional, hay por tanto dos sistemas de seguridad, el de la alta velocidad y el sistema convencional, que conviven. Hay un tercer sistema que es velocidad alta, que conviven y que tienen estas fricciones, y que hay efectivamente un fallo en este sistema, que es lo que parece, bueno, pues que no ha habido una plena coordinación de los dos sistemas, unido al fallo humano en el momento exacto y en el punto exacto, y ha habido esta tragedia. Yo creo que la clave de esto es que se tomen las medidas para que esto mucho tus no opiniones pueda y las guardo siempre además en el disco duro, a pesar de que hay quien quiere borrarlo, pero yo tus opiniones las guardo siempre en el disco duro. Pero mira, desde que en todas tus intervenciones todas las intervenciones has hablado primero de AGE, de Beiras, después de AGE y del Bloque, después del Partido Socialista. Oye, tío, es que a mí me da igual, es que hay 79 muertos. Es que me da igual. No, claro, es que si estamos con esas cosas, entonces empezamos a entender por qué no se crean comisiones y empezamos a entender por qué se pide prudencia cuando se quiere pedir prudencia. Hay 3 comisiones de pero es que no podemos politizar, el drama, no podemos politizar el drama. Bueno, dejadme, no, es que tenemos que acabar con este asunto. El siguiente también vais a tener ocasión de compartir opiniones o de disentir. Por favor, pequeña pausa de publicidad, volvemos enseguida. Consulta a los padres sobre la lengua, sí o no. El Tribunal de Xustiza dice que no, pero la Xunta lo hará, aunque de forma no vinculante. ¿Son los padres los que deben elegir? Ana Pastor no dice tonterías. No puede en política el arte de no decir nunca tonterías. Porque para las risas ya tenemos a la vida de Brian. ¡Tele Popular de Judea! ¿Os suena algo? Tal vez al nacionalismo gallego. E a Fronte Popular Galega. Disidentes. La cara más ridícula de Hollande atrajo hoy todas las miradas. ¿Tienen que salir guapos los políticos?